Regresamos con Primera Página, avanzamos con nuestra tercera entrevista de esta mañana. Para ello vamos a hacer un contacto vía Zoom con el economista experto petrolero, el señor Carlos Mendoza Potelá. Muy buenos días, bienvenido a Primera Página. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer saludarle. En esta ocasión nos amerita conversar sobre un balance de lo que ha sido este año 2020 en materia económica en nuestro país Venezuela, el año de la pandemia y también un año marcado por la caída de los precios del petróleo a nivel mundial. Ujú. Le escuchamos. Bueno, muy bien. Mire, no creo que sea solamente el año de la pandemia lo que ha ocasionado las circunstancias que tenemos. Venimos desde unos 10, 12 años en una caída libre de nuestra economía petrolera, de nuestra industria petrolera, causada por múltiples factores, algunos de ellos de origen interno, de origen de mala administración, mala gerencia, y otros del contexto internacional negativo, desde Obama, que declaró a Venezuela una, una amenaza demasiado grande para el continente, para toda América, y comenzaron medidas restrictivas hasta el comienzo de la administración de Trump, que fuimos catalogados como Estado forajido, y se inició pues una política de bloqueo que ha acelerado las circunstancias que ya eran críticas, que ya eran malas de nuestra economía petrolera, que lamentablemente todavía hoy, a pesar de todas las advertencias, sigue siendo el sustento principal del resto de la economía, en donde precisamente cuando se detiene el flujo del ingreso petrolero, entran en crisis todas las demás ramas de la producción del país. Hay una vocación a depender de una renta que ya no existe, ¿no? Una renta que desapareció hace tiempo porque precisamente nos embarcamos en negocios de altos costos, de costos cada vez mayores, en unas condiciones en que el precio del petróleo se estancó y disminuyó y no volvió a los niveles gloriosos que tuvimos cuando teníamos $100 el barril o $90 el barril. Mientras tanto, nuestra industria siguió deteriorándose, no se hizo mantenimiento en las áreas tradicionales, en la refinación, nos dedicamos al sueño de unas reservas inexistentes en la faja del Orinoco, de que eran las reservas más grandes del mundo, lo cual era mentira, porque unas reservas solo son reservas cuando son rentables, y por debajo de $80, esas reservas, el desarrollo que allí se hizo de 1.400.000 barriles diarios, no está en capacidad de salir al mercado, a pesar de que ya esté instalado. ¿Qué Entiendo. significó eso? Que eso que está allí instalado está prácticamente perdido, es lo que están llamando ahorita en inglés y que tienen a las compañías petroleras muy angustiadas, stranded assets, es decir, activos varados, activos que independientemente de que estén funcionando bien o lo como sea, están vinculados a una producción que no tiene cabida en el mercado en los términos que la harían rentable. Ahora bien, cuando usted habla de que la administración de Trump también perjudicó el panorama económico en Venezuela, ya en Estados Unidos el colegio electoral proclamó a Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos y de allí distintos analistas empiezan a realizar sus estimaciones o proyecciones. ¿Cree usted que el nuevo gobierno de Joe Biden implicará un cambio significativo en cuanto a su política hacia Venezuela, específicamente en cuanto al tema de las sanciones económicas? Mira, yo no le arriendo la ganancia a esa apuesta por una sencilla razón. John Biden visitó Jamaica a todos los miembros del CARICOM diciéndole que Estados Unidos estaba dispuesto a ayudar a los países del CARICOM que pertenecieran a Petrocaribe a salirse del chantaje venezolano, que ellos tenían petróleo en Canadá, en Estados Unidos y en México, que podían sustituir al petróleo venezolano. Luego, en la cumbre del Caribe, tanto Estados Unidos como Canadá, que se realizó en Panamá,
estuvieron allí y estuvo Obama y estuvo Biden diciendo, bueno, mira, que Venezuela es una amenaza extraordinaria para la colectividad latinoamericana. Le respondió la primera ministra de Trinidad diciendo, de los 35 países que hay aquí, 33 no consideran que Venezuela es una amenaza. ¿Qué te quiero decir con eso? Sí. Que es posible que sea una política más inteligente que la del salvaje Trump, pero nunca va a ser una política amable con Venezuela en este momento. Seguimos siendo, si tomamos la continuidad del ejercicio Obama-Biden cuando era vicepresidente, una amenaza extraordinaria para la seguridad, para la geopolítica, para Estados Unidos. Somos una amenaza y nos van a tratar como una amenaza. Ahora bien, Tal vez, tomando en cuenta esto que usted estima de continuidad en las políticas de Estados Unidos, es decir, de sanciones, una política dura, quizá con algunos cambios, ¿qué puede hacer Venezuela en este sentido? Acá han promovido la llamada ley antibloqueo como una vía para solventar, subsanar este problema. ¿Es posible que con una ley antibloqueo se pueda sortear el tema de las sanciones y del bloqueo? no lo creo, porque esa ley antibloqueo es fundamentalmente para impedir que se discuta abiertamente los temas petroleros. Yo no estoy de acuerdo. Creo que nosotros tenemos que discutir abiertamente esto. Claro que yo entiendo que se está buscando salidas que puedan, que no sean saboteadas por quienes nos están cercando. La ley antibloqueo es precisamente porque nos sentimos en una circunstancia de cerco, estamos sitiados y estamos buscándole salida al sitio. Yo lo que pasa es que no comparto que ese sea la salida, pero no creo que ese sea el camino. El camino tendrá que ser, bueno, definir políticas públicas abiertas a la luz de todo el mundo y que se abra perfectamente la caja negra de las circunstancias en que está Petróleos de Venezuela, por ejemplo, que se aclare perfectamente y que la gente sepa a qué atenerse en cuanto a lo que tenemos, que es lo que estamos haciendo. Una política abierta, una política... es mentira que con una ley que restringe la información interna, desde el exterior no se van a dar cuenta. Cualquier movimiento que haga Venezuela, por mínimo que sea, va a ser monitoreado desde los Estados Unidos y desde los países que la tienen bloqueada. Entonces, Ahora, no creo yo que el antibloqueo contra los venezolanos, en el sentido de que, bueno, mira, aquí vamos a hacer cosas y tú te callas, no oigan, no vean, porque esto es secreto de Estado. No. Ese secreto de Estado es para nosotros, no para los demás. bien, señor Potelá, es momento de nosotros hacer una pausa, pero al regreso quiero consultarle qué vías entonces pueden señalarse como caminos para resolver esta situación económica, qué oportunidades encontrar. Muchos analistas advierten que es el momento de diversificar la economía, de incrementar la producción agropecuaria y escapar un poco del modelo del rentismo petrolero. Todo eso lo vamos a estar hablando al regreso de la pausa, así como las preguntas que también se está haciendo nuestra audiencia. Ellos participan con la etiqueta Primera Página, @Primera Página en Twitter y en Instagram, mi cuenta @rosa_periodista. Ya regresamos. Regresamos con Primera Página y seguimos conversando con el economista Carlos Mendoza Potelá. Antes de irnos a la pausa hablábamos de las problemáticas en materia económica en Venezuela y quedaba al aire la pregunta de cuáles pueden ser las soluciones para reactivar, para mejorar nuestra economía. Bien. Sí, lo escucho. Sí, ok. Bueno, en verdad... yo no tengo una fórmula mágica, pero eso que tú dijiste al final es lo que hemos debido hacer hace 50 años. Pues. Iniciar el camino del desarrollo de una economía no petrolera. A pesar de toda la inmensidad de recursos petroleros que ahí existen, muchos de ellos no tienen posibilidad de ser realizados. Pero aun que eso fuera, nosotros no debimos haber descuidado nunca el desarrollo de nuestra agricultura, de nuestra ganadería, de nuestra pesca, de nuestro turismo. Nosotros tenemos que caminar, desde hace años hemos debido hacerlo, hacia una economía post-petrolera. Desde 1920 lo dijo nuestro primer economista, una economía minera, dura lo que dura una mina, y cuando esa mina se acabe, si tú no tienes una estructura económica consolidada
basada en tus recursos renovables y en la capacidad de tu población, definitivamente todo se viene al suelo, como está sucediendo en nosotros. Pegado solamente a la, al recurso petrolero y a la renta petrolera que comenzó a desaparecer desde los años 70 en la medida que los yacimientos se iban haciendo cada día más costosos, lo que nos quedaba en adelante era un petróleo extrapesado más costoso todavía. Entonces, hemos abandonado el mantenimiento y eso es lo que ha ocasionado las circunstancias de la gasolina. En un país que tiene 1.300.000 barriles diarios de capacidad instalada de refinación, ¿no?, que exportaba gasolina, no tenemos gasolina porque todas nuestras plantas están al borde del colapso y cuando se intentan reactivar explotan, se producen derrames, ese tipo de cosas. Pues. Ahorita se está intentando reparar y reactivar casi todas las refinerías. La última que está en ese camino es la de Puerto La Cruz, que ya se sabe, ya se siente y se observa que hay actividad para reactivarla. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se abandonó ese proceso? Bueno, porque todo se colocó en un solo sector, es decir, convertirnos en un gigantesco exportador de petróleo mejorado, ¿no? Petróleo extrapesado convertido en liviano, una vía súper costosa, cuando teníamos 17.000 pozos en capacidad de producir petróleo liviano, mediano, pesado, que no necesitaba mejoramiento ni nada de estas cosas. Nosotros tenemos que reparar nuestra industria petrolera a unos niveles medianos, a los niveles que nos permita un mercado que cada día va a ser más pequeño, un mercado que está en camino de una transición hacia un mundo verde, hacia un mundo donde no se generen emisiones de gas carbónico y la industria petrolera está en la mira. Sí. Y bueno, las circunstancias actuales son tan conflictivas que cualquier aumento de 500.000 barriles diarios, ¿no?, de un país distorsiona todo el mercado mundial. Imagínate tú las circunstancias en que estamos nosotros si quisiéramos recuperar nuestra capacidad al menos hasta 1.500.000 o 2 millones de barriles diarios, ¿no? Esa recuperación produciría un desbalance completo en el mercado petrolero mundial y una caída de los precios. Entonces resulta que nosotros estamos en unas circunstancias donde el mundo está saliendo del petróleo y nosotros el único camino que todavía estamos aspirando es a volver a producir 2 millones y 3 millones de barriles diarios. Cuando tú observas las cifras que te ofrecen y que te dicen qué es cuánto es que vas a necesitar para llevar la producción a esos niveles, te dicen 200.000 millones de dólares. ¿De dónde vamos a sacar nosotros, a menos que vendamos al país, 200.000 millones de dólares para recuperar la industria a un nivel de 2 millones de barriles diarios? Es decir, la realidad nos está dando en la cara definitivamente. Nosotros seremos un país con petróleo, pero jamás volveremos a ser un país que dependerá para todo del petróleo. Una industria que ayudará, que generará ingresos, pero que como los puede generar la industria del aluminio o de la madera o de la pesca o de la ganadería o del turismo, una industria más como es en México, como es en Estados Unidos, como es en la mayoría de los países fuera de la OPEP, que no son países que viven exclusivamente del petróleo. Bien, gracias. Una oportunidad entonces sin duda de apartarse del modelo del rentismo petrolero y diversificar la economía. Fíjese, señor Mendoza Potela, hay muchas preguntas que nos están llegando por parte de nuestra audiencia y le voy a hacer alguna de ellas, al igual que comentarios. Hay un comentario del señor Peche, @PecheB, él dice: la caída del precio del petróleo no ha afectado a Venezuela simplemente porque gracias a la incapacidad del gobierno ya Venezuela no es un país productor de petróleo. Y también hay una pregunta, será un comentario de Jorge Miguel Aponte. Mi pregunta al invitado es: si Venezuela es el país que produce el petróleo, ¿por qué comprar barriles a otros países como Irán? Bueno, la pregunta es clara porque definitivamente estamos en crisis, pues la industria petrolera se vino abajo, está completamente abajo, por un conjunto de circunstancias ancestrales, propias, de estrategias mal hechas y acentuadas por las sanciones.
pero si tenemos destructores tratando de impedir que lleguen al país tanqueros a llenar petróleo para venderlo, si tenemos que impiden que lleguen los suministros de gas. Claro, la pregunta es obvia. Si tenemos una capacidad de producción de 1.400.000 barriles diarios de productos y que de eso saldrían, por ejemplo, unos 500.000 barriles o 300.000 barriles de gasolina, en un país que solo consume a lo sumo 100.000, tendríamos gasolina para exportar. ¿Por qué no la tenemos? Bueno, porque las refinerías no fueron bien mantenidas, porque las refinerías están colapsadas y porque estamos bloqueados, porque no llegan los aditivos, no llegan las partes, no llegan las piezas. Es decir, hay un conjunto de circunstancias que unas dependen de la mala administración y de los malos proyectos estratégicos que se fincaban en un solo sector y abandonamos lo tradicional, lo viejo. Dentro de la industria petrolera abandonamos lo tradicional y lo viejo. Entonces, y además de eso, entonces cercado por una norma que nos convertía desde hace 8 años en una amenaza inusual y extraordinaria, y hace 4 años completamente bloqueado, desde luego podremos tener toda la gasolina, toda la capacidad de producir gasolina y todo el petróleo del mundo, pero si no tenemos cómo hacerlo, tanto Bien. por la culpa nuestra como por el bloqueo, pues esa Bien. es la respuesta a la pregunta. Sí. Señor Mendoza, hay otra pregunta de Ramón Ramos, el líder. Él le pregunta qué cambios en materia económica se esperan después de la pandemia, tanto en Venezuela como en el mundo, y cuál es la nueva realidad que nos corresponde vivir después de la pandemia. Bueno, ya se está viendo que la caída del consumo de petróleo por la pandemia no se va a recuperar a los niveles de 2019 en muy largo tiempo. Y vamos a tener unas posibilidades de desarrollo de la industria petrolera bastante limitadas. Es la oportunidad de dedicarnos a otra cosa. Es la oportunidad de dirigir la mira hacia el resto de la economía, tratando de recuperar la industria dentro de lo que cabe, dentro de lo que se pueda, dentro de unos límites que serán cada día mayores. El mundo, las grandes corporaciones petroleras, por ejemplo, europeas, están diseñando su cambio hacia una economía verde y se están metiendo, ellas van a seguir siendo energéticas, pero con el viento, con la generación solar, con los motores eléctricos y cosas por el estilo. Viene un proceso de sustitución del petróleo como generador de gases carbónicos de invernadero, y ese proceso ya es evidente que es indispensable porque todos los años aumenta el calentamiento, aumentan los huracanes, aumentan las distorsiones, y ese proceso ya está siendo económicamente aceptado en el resto del mundo. Nosotros, y entre ellos los países de la OPEP, somos los únicos que estamos quedando como casados, amarrados, como productores, exportadores netos de petróleo, que no tenemos otra alternativa sino ser productores de petróleo. Pero resulta que están proliferando además otros yacimientos en Noruega, en Guyana, en Surinam, en Brasil, fuera de la OPEP, y hay mayor oferta de petróleo en unas condiciones en que hay menor demanda. Bien. Es decir, las circunstancias del COVID están dramatizando las circunstancias nuestras. Nosotros no hay un espacio ya en el mercado para que Venezuela recupere 1,5 millones de barriles diarios. Señor Mendoza, sí, ya para finalizar, que se nos acaba el tiempo, hay una última pregunta de la comunidad reclama, @la comunidad reclama. Dice, invitado, ¿hace cuántos meses aprobaron la ley antibloqueo y el día de hoy no tenemos gasolina, el sueldo más bajo del mundo? ¿En qué nos ha beneficiado esta ley? Y hay otros usuarios que ya preguntan para finalizar, ¿cuál es la recomendación para el bolsillo del ciudadano? ¿Qué hacer ante estas realidades? Mire, esas preguntas son insólitas. Bueno, la ley antibloqueo tiene apenas 1,5 meses, 2 meses de haber sido aprobada, pero yo no creo que ella tenga nada que ver con lo que va a suceder. Están tratando de hacer algunas cosas, pero yo no sé cuáles, precisamente porque la ley establece que tienen que ser secretas. Así que yo no sé exactamente si va a explotar de repente una salida milagrosa de allí. No sé, porque no estoy al mando, el comando de lo que se está haciendo, ni tengo conocimiento de ello, y por lo tanto no sé qué va a pasar allí.
Precisamente la ley es una ley restrictiva de la información en esa materia, así que yo no puedo avisar, y esto apenas tiene 2 meses. ¿Qué han hecho en estos 2 meses en ese sector? No lo sé. En verdad no te puedo hablar de lo que uno no, de lo que es secreto de paso y de lo que no se debe hablar porque está prohibido. Entonces, bueno, es una cosa tremenda. Bueno, ya yo lo he dicho, nosotros tenemos que comenzar a explorar y nuestras riquezas. Venezuela tiene capacidad para alimentar 6 países del tamaño de Venezuela, nos lo decía hace poco un ingeniero agrónomo. Nosotros, bueno, y así nosotros tenemos muchas potencialidades y tenemos que el camino hacia la Venezuela postpetrolera que diseñó Pérez Alfonso, que gritó hasta más no poder, hasta meses antes de su muerte, de que Venezuela se acercaba a la debacle, que teníamos que cambiar el rumbo. No lo hicimos y ahora lo vamos a tener que hacer por en condiciones de aplastamiento, en condiciones en que estamos aplastados. Entonces, no, yo no tengo una perspectiva positiva ni una perspectiva optimista. Lo que estamos en el peor de los mundos posibles y lo que se nos viene encima es gravísimo, pero tenemos que sobreponernos de nuestra propia debilidad, pero tenemos recursos con que hacerlo, tenemos gente con que hacerlo y podemos hacerlo si nos olvidamos de la dependencia de que vamos a tener un papá petróleo que nos va a financiar todo, pues. Bien, muchas gracias. Lamentablemente el tiempo se nos acaba. Agradecemos su participación en este punto de encuentro informativo donde escuchamos distintas aristas, distintas voces de la vida política, económica, analistas, economistas de nuestro país. Las soluciones están allí. Ahí tenemos un país lleno de potencialidades, de riquezas. Solo falta diversificar y trabajar. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes también, nuestra audiencia, por participar, por mantenerse allí activos con la etiqueta Primera Página. Nos pedían mensajes esperanzadores. Ya sabemos que la realidad es compleja, pero recuerde que las adversidades o lo que tenemos en nuestro entorno no determina nuestras acciones. Usted también trabaje día a día para llevar el pan a su casa y encuentre soluciones y alternativas que siempre son posibles. Nos vamos a una pausa.